Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer, un fin de semana más, poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios en este tiempo de crisis, a través de este problema de enfermedad mundial, que también genera otros problemas, como es también el problema económico, porque hay personas también que pierden su trabajo, han quedado desempleadas, y eso también acarrea un problema, una crisis para muchas personas. Pensando en este tema, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes cómo una crisis se puede también tornar en una nueva oportunidad. Escuchando en estos días acerca de un empresario que tiene una sastrería, él contaba cómo ya desde fines del año pasado, debido a esto de la crisis social que ha tenido Chile, él ya había empezado a tener algunas dificultades en su empresa como sastre, porque había muchas personas, matrimonios, novios que le habían encargado trajes, confecciones de trajes, y también en este tiempo, de este primer semestre del año, también tenía varios compromisos, varios acuerdos con personas que habían solicitado algún traje, algún vestuario para una boda, por ejemplo, y muchas de esas bodas, o todas prácticamente, fueron canceladas. Entonces allí se provocó también para él un problema, porque él ya tenía incluso hecho mucho o avanzado buena parte de esos compromisos, pero no se iban a poder ejecutar quizás hasta cuánto tiempo más. Pero eso le llevó a él también a repensar en la situación y a que esta crisis o problema en el que él se encontraba, cómo podía él volcarlo en una nueva oportunidad. Y fue así que él comenzó también a incursionar en esto de las mascarillas. Entonces dice que aprovechando una tela que él tenía para confeccionar camisas, entonces él comenzó allí a confeccionar mascarillas y al principio regalando esas mascarillas, pero así fue como empezó a haber interés de personas en comprar, en buscar allí entonces también cómo adquirir las mascarillas que él fabricaba, y hoy en día está dedicado a eso prácticamente. Entonces le ha ido bien dentro de todo en este nuevo negocio en el cual él ha tenido que incursionar. Pero vemos cómo se puede una crisis o un problema tornar en una oportunidad. Y les quiero pedir allí que me acompañen al libro de Filipenses en el capítulo 1, porque el apóstol Pablo, él está en la cárcel en estos momentos. Él escribe esta carta a los filipenses mientras se encontraba preso allí en la ciudad de Roma. Y entonces él va a relatar también a través de su propia experiencia cómo la situación que él estaba viviendo también se había tornado en una oportunidad, no solo para él, sino también para personas que a través de esta prueba o dificultad que vivía el apóstol, también ellos habían comenzado a hacer su parte en esta gran empresa que es común a todos. ¿Ya? Debemos tener una pasión común, cada creyente, por hacer que el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, puedan avanzar y progresar, no quede estancado. La palabra de Dios jamás está presa. Aunque Pablo estaba allí encadenado, el Evangelio sigue corriendo libremente. Y hoy en día también nosotros, que estamos en una situación en que no nos podemos congregar, no podemos salir tal vez a la calle a difundir, a practicar el evangelismo con personas, no lo podemos hacer, pero sin lugar a dudas esta situación también Dios la quiere tornar en que podamos ver nuevas oportunidades de dar testimonio de nuestro Señor, así como lo vivió el propio apóstol. Allí en Filipenses capítulo 1 dice, a contar del versículo 12, lo siguiente. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, realmente quiero que sepan que las cosas, ya la situación en la que yo me encuentro, estas cosas que me han sucedido han contribuido para difundir las buenas noticias de salvación. Es decir, Pablo, aunque estaba preso, el Evangelio siguió corriendo libremente y vamos a ver de qué manera. Pero en medio de esta crisis o situación difícil en la vida del apóstol, él también tomó algunos pasos importantes, o él aprovechó las oportunidades que Dios le estaba dando ahora en esa situación difícil, en esa circunstancia nueva en la que él se encontraba, encarcelado. ¿Y cómo fue que él aprovechó esas oportunidades? En primer lugar, vemos allí en estos versículos que Pablo no desperdició el tiempo. El apóstol no desperdició el tiempo. Dice allí este versículo que acabamos de leer, que todo lo que le estaba aconteciendo estaba realmente resultando en un beneficio para la obra de la evangelización. Después agrega en el versículo 13, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces dice que él no desperdició su tiempo, porque si bien el apóstol no estaba allí encarcelado porque él era un criminal o porque él estaba allí en alguna revuelta contra el imperio, sino que o no estaba allí por una razón política, él estaba allí por la causa de Cristo. Él demostró entonces que era una persona fiel. Él estaba preso debido a su condición de fiel seguidor de Jesucristo. ¡Qué hermoso! ¿Ya? Él no malgastó su tiempo, él aprovechó. Entonces el apóstol Pablo en primer lugar nos enseña cómo aprovechar las oportunidades en un tiempo de dificultad, en un tiempo de crisis. Bueno, el apóstol no desperdició el tiempo. ¿Sabe? Él entonces estaba allí ocupado en compartir el mensaje de salvación aún a las personas que le tenían allí preso. Él estaba custodiado allí entonces por una guardia del palacio. Allí habla de que las prisiones, el hecho de que él estaba encarcelado era por la causa de Cristo, y esto se había hecho notorio a las personas que custodiaban de él, esos guardias romanos que cuidaban de él. Entonces él aprovechaba de dar testimonio del Evangelio a esas personas, y a todas las personas que estaban alrededor sabían por qué motivo el apóstol Pablo se encontraba en esa condición. Pero sabe, también es importante ver, en segundo lugar, que él, haciendo también un alcance allí, es importante ver que él pudo escribir desde la prisión algunas cartas, como la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses. Entonces, de no haber estado él allí preso, tal vez no habríamos tenido esta gran bendición de recibir, de tener hoy nosotros estas cartas que él escribió a estas iglesias. Entonces, nosotros sí podemos malgastar o desperdiciar las oportunidades al no sentir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ya nosotros podemos dejar de ver que Dios tiene un propósito para nosotros, aún en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles. Y tenemos que entonces entender que Dios nos permite pasar por estas dificultades siempre con un propósito. En segundo lugar, vemos también que el apóstol ministró efectivamente y llevó la gloria a Dios. Él ministró efectivamente llevando la gloria a Dios. Allí en el versículo 14, los hermanos que escucharon acerca del encarcelamiento de Pablo no se desanimaron. Dice que ellos, en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces él también está ministrando allí en la cárcel, él está ministrando a través de las cartas que escribe, pero también los demás hermanos se atreven mucho más. Estos hermanos realmente ven en el ejemplo de Pablo que hay una fidelidad y ellos también se motivan a través de que Pablo no estaba presente y ellos debían continuar la obra de Dios. Así que allí hay algo también muy importante, ministrar efectivamente y llevar la gloria a Dios. Su ejemplo motivó a muchas personas a tomar ese coraje para predicar el Evangelio. Así que, hermanos, tenemos que nosotros también hacer lo mismo. Los tiempos en los que nos toca vivir son oportunidades, tal vez para hacerlo a través de un video como este. Muchos pastores, personas, misioneros que comparten la palabra de Dios han tenido que recurrir a esta nueva forma de compartir la palabra de Dios. Pero también esto puede permitir que muchas personas escuchen que ellos a lo mejor no están vinculados a una iglesia o no asisten fielmente a una iglesia, a una congregación. Por lo tanto, no hay que sentirse abrumados o aplastados por las circunstancias difíciles que nos toca enfrentar hoy en día, sino que son una oportunidad para mostrar mayor audacia. Hay que tener más atrevimiento para compartir el Evangelio. Algo importante, hermanos, también para mencionar, el evangelismo debe ser relacional, es decir, para que nosotros podamos ser más efectivos, además de compartir el Evangelio previamente, es importante que tomemos tiempo para orar por esas personas, orar para que Dios nos dé la oportunidad de tener un acercamiento, de tener allí, de entablar una relación, una amistad. Y esa amistad va a abrir el corazón de las personas a querer escuchar lo que nosotros tenemos para compartir. Pero si no hay esa relación, si no hay esa oración previa, difícilmente las personas van a querer escucharnos cuando queremos compartirles el Evangelio de salvación. Y Pablo lo hizo también de esa manera. Entonces dice, además allí en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Sabe qué importante es que muchas personas estaban allí predicando a Jesucristo? Y es importante también notar en estos versículos, como el versículo 14, como el versículo 15, el versículo 16, el versículo 18, hablan de predicar, hablan de anunciar a Cristo, se refieren a hablar la palabra del Señor Jesucristo, hablar, predicar, anunciar. Es Cristo el motivo de nuestra predicación, no es la iglesia, no es la religión, es la persona de Cristo. Y nuestro mensaje siempre debe estar centrado en la persona de Jesucristo y además en la obra que Él hizo a favor nuestro, al morir en la cruz, al ser sepultado y al resucitar. Él murió y pagó por nuestros pecados. Y por eso es que el ser humano puede tener salvación y perdón de pecados gracias a la obra que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario hace ya 2000 años atrás. Allí entonces dice que había personas que predicaban a Cristo por envidia y contienda. Muchas personas lo hacían por rivalidad o ambiciones personales. Lamentablemente estas personas decían, ya que Pablo está en la cárcel, entonces ahora es mi oportunidad de yo poder resaltar. Ellos realmente tenían una mala motivación. Ellos querían sobrepasar el ministerio del apóstol Pablo y promoverse ellos mismos. Ellos realmente veían en el encarcelamiento de Pablo una ventaja en esa competencia, entre comillas. Ellos se sentían que competían contra el apóstol Pablo y ellos ahora tenían que aprovechar esa chance de que el apóstol estaba encarcelado. Nada más equivocado cuando hay personas que
aún haciendo la obra de Dios, lo hacen con una motivación equivocada. Lo hacen por envidia, lo hacen por competencia, tal vez para demostrarse mejor que otros. Y no se trata, hermanos, aún de compartir, cuando hablamos de compartir la palabra de Dios, no se trata de demostrar quién predica o quién enseña mejor. No es asunto de competencia la obra de Dios, sino que es simplemente ejercitar las habilidades, los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para exaltar nuestra propia persona. Pero había personas entonces allí que lo hacían por una ambición personal. Allí el mismo Filipenses capítulo 2 y versículo 3 dice lo siguiente. Pablo, escribiendo allí, también decía: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, allí habla de no hacer la obra de Dios por contienda o por vanagloria, sino siempre con humildad, y aún estimando a los demás como superiores. Yo ponerme por debajo de las demás personas. Simplemente somos siervos del Señor, somos esclavos de Cristo y debemos predicar siempre o enseñar o la actividad que nos corresponda hacer, hacerlo con ese corazón de siervo, de humildad, de que estamos haciendo simplemente lo que Dios nos ordenó hacer, no para exaltarnos a nosotros mismos. Dice allí también en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo tenía allí una responsabilidad, un llamado a predicar el Evangelio. Y él sabía que debía hacerlo de una buena manera, con una motivación correcta. Porque dice este pasaje de 1 Corintios 9 y versículo 16, dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ya el juicio de Dios sobrecaía sobre él. Así también, hermanos, no podemos nosotros desentender nuestra responsabilidad. Dios nos dejó una gran comisión. Ay de nosotros si no estamos predicando el Evangelio, si no estamos aprovechando estas oportunidades en medio de esta crisis debido a esta pandemia. Aproveche de hablar de Cristo, comparta de Jesucristo, hable que Él es la respuesta o la solución a sus problemas, aún a las crisis económicas en la cual una persona puede estar envuelta, o muchos pueden quedar allí de ahora en adelante sin un empleo, sin un trabajo. Y allí Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Hablemos del Señor Jesucristo. Él va a traer esperanza y consuelo a los corazones afligidos. ¿Sabe? Allí dice el versículo 17 también de 1 Corintios 9, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así es que no es asunto de hacerlo por buena voluntad o mala voluntad, hay que hacerlo igual, pero si lo hacemos con una motivación equivocada, perdemos la recompensa. Y aún así estamos simplemente haciendo lo que Dios nos mandó o nos ordenó a hacer. Así es que, hermanos, dice ahí el versículo 15, pero otros de buena voluntad, hagámoslo con la motivación correcta. Pero aún así, cuando había personas que predicaban por envidia o contienda, aún así, las malas motivaciones de algunos tampoco podían estorbar el Evangelio. Aquí dice en el versículo 16, los unos, Filipenses 1:16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, la idea aquí es como que ellos querían aumentar la angustia que Pablo estaba sufriendo allí en la prisión. Y ellos lo pensaban, que Pablo se estaría allí sintiendo más afligido cuando escuchaba lo que ellos hacían en la libertad.
dice versículo 17, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así es que, hermanos, Pablo no competía ni se comparaba con otros predicadores. Él aún, cuando había personas que lo hacían con una mala motivación, él aún se gozaba. Él aún podía dar gracias a Dios porque el Evangelio, que es lo que importa, seguía avanzando, seguía predicándose el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Dice allí en el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así es que, hermanos, la obra de Dios sigue avanzando y eso debe ser causa de gozo, causa de regocijo. La obra de Dios sigue avanzando. Así es que, aun cuando hay personas que predican equivocadamente en cuanto a la motivación, eso tampoco estorba que el Evangelio avance y siga propagándose en este mundo que está tan necesitado del mensaje de salvación. Sabe que hay ejemplos de hombres también y mujeres que pasaron crisis en sus vidas, pero sabe, ellos en medio de la crisis no echaron todo por la borda, ellos no perdieron las esperanzas, ellos no dieron todo por perdido, ellos vieron una oportunidad. Por ejemplo, Job, allí vemos en el capítulo 1 cómo él se entera de que había perdido todas sus riquezas, sus ganados, los criados que él tenía a su cargo. Él aún, lo peor y más trágico, perdió a sus 10 hijos que se encontraban allí, dice la Biblia en el capítulo 1 de Job, que se encontraban en casa de uno de esos hermanos. Allí la casa por un viento cayó sobre ellos y murieron todos. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Job no renegó contra Dios. Job glorificó a Dios aún en medio de la adversidad, aún en medio de la crisis. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y después, aún dice la Biblia que él perdió hasta su salud. Tenía allí una enfermedad grave que le atormentaba, pero aún así él mantuvo su integridad. Y él entendió que Dios permitía eso con un propósito. ¿Sabe qué? Al final de ese libro de Job se ve cómo Job mantuvo allí su fidelidad a Dios. Y Dios le recompensó por eso. Dios le devolvió todo lo que le había perdido. Le dio una nueva familia, nuevos hijos. Y además le devolvió todas las riquezas que él tenía. Pero también hay otro ejemplo, el caso de José. Y allí me gustaría simplemente citar algunos versículos del libro de Génesis, en el capítulo 45, recordando que José también vivió tiempos de crisis, en donde él, a causa de la envidia, también sufrió por la envidia de sus hermanos. Él fue vendido como un esclavo a Egipto, y él allí en Egipto tenía un buen trabajo, un buen empleo, pero también él después llegó a la cárcel por una difamación, una acusación falsa de la esposa de su amo. Y entonces él, estando en la cárcel, después pudo adivinar el sueño de Faraón. Y eso le permitió levantarse allí, salir de esa situación de esclavo y llegar a ser el segundo después de Faraón. Él llegó a ser el gran gobernador en Egipto. Y después sus hermanos llegaron allí a Egipto buscando alimento, porque había allí una gran sequía en toda la tierra. Y allí José les reconoció. Y después de varios episodios, él se dio a conocer a ellos. Y en el capítulo 45 y versículo 5, por ejemplo, dice, ahora pues, Génesis 45, 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Dios le había puesto a José en esa posición para preservar la vida de su padre y sus hermanos, la vida de una nación completa, porque allí en Israel, en Jacob, había una nación completa. ¿Sabes? Dice allí también otro versículo de Génesis 45, el versículo 7. Y José, hablando allí a sus hermanos, nuevamente dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dice allí el versículo 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y después, entonces, aún en el capítulo 50, al final, cuando ya muere su padre de anciano, los hermanos temían de que José pudiera ahora buscar venganza en contra de ellos, pero él les vuelve allí a reiterar que él les había perdonado de corazón. Dice en Génesis 50, 15: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Dice versículo 17: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los hijos del Dios de tu padre, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Versículo 19: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que, hermanos, tenemos que ver las crisis o problemas como una oportunidad. Dice José en este versículo 20 del capítulo 50: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Entonces, lo que estamos pasando es una oportunidad, una nueva oportunidad que Dios nos da, tal vez para reconvertirse muchas personas que se dedicaban a un trabajo o empleo y han tenido que ahora tal vez hacer cambios. Pero, hermanos, si nos toca hacer cambios, aprovechemos esto como una nueva oportunidad. Dios no nos desampara, Dios no se olvidó de nosotros, Dios va a tener cuidado de nosotros. Dios ha prometido en su palabra que Él cuidará de sus hijos. Así es que el apóstol Pablo nos dejó un ejemplo de cómo aprovechar las oportunidades en los tiempos de crisis. Bueno, cómo no desperdiciando el tiempo. Aprovechemos el tiempo, compartamos con personas, o busquemos nuevas oportunidades, nuevos campos, nuevos rubros tal vez en donde trabajar, en donde buscar un empleo, y Dios va a abrir puertas. En segundo lugar, también debemos ministrar efectivamente llevando la gloria a Dios, como lo hizo el apóstol. Siempre en lo que hacemos debemos buscar la gloria de Dios, y Dios nos va a recompensar por la fidelidad. Pablo se mantuvo fiel hasta lo último de sus días. Así que, hermanos, debemos gozarnos en que el Evangelio, aún en estos tiempos de pandemia, sigue avanzando. Comparta de Jesucristo, hable del amor de Dios, dé palabras de esperanza y de consuelo a las personas que están sufriendo en este tiempo. El Señor ha permitido que su iglesia esté allí, tal vez encerrada en su hogar, pero la palabra de Dios no está encerrada. El Evangelio sigue libre. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da de compartir la palabra de Dios. Les invito a orar y a dar gracias a Dios, porque en tiempos de crisis Dios nos da nuevas oportunidades. Oremos. Gracias, querido Señor, porque tú nos das nuevas oportunidades en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Tú nos vas a abrir nuevas puertas. Señor, tú vas a tener cuidado de nosotros.
Señor, ayúdanos a ser fieles, a no abandonar el llamado que tú nos has dado de predicar el Evangelio. Aún en estos tiempos difíciles podemos hacerlo. Señor, ábrenos puertas, aún a aquellas personas, hermanos, que han quedado sin trabajo, ábreles otras opciones, nuevas oportunidades de empleo, para que no les falte el sustento, para que no les falte tu provisión. Señor, pero lo más importante, todo lo que hacemos debe ser para el progreso del Evangelio, para que tu obra siga avanzando, tu palabra siga llegando a nuevas personas, a vidas que están necesitadas, que no tienen esperanza de salvación. Señor, utilízanos para poder impactar la vida de muchas personas en este tiempo hasta que podamos retornar a nuestras congregaciones y hacer nuestras actividades como lo solíamos hacer antes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención por estos minutos.